El origen del CAMDEX tuvo lugar a partir de diversos estudios sobre demencia senil y presenil iniciados en Cambridge durante 1978, bajo la dirección del profesor Sir Martin Roth. Los objetivos de estas investigaciones fueron los siguientes: ajustar los criterios clínicos para el diagnóstico de los diferentes tipos de enfermedades mentales, estandarizar el examen clínico de los trastornos mentales en pacientes geriátricos, desarrollar métodos innovadores de evaluación cuantitativa de la demencia, investigar la relación entre diagnóstico, medidas de la demencia y alteraciones patológicas y bioquímicas determinadas a nivel del cerebro post-mortem. Las primeras etapas de la entrevista clínica fueron desarrolladas por el profesor Roth y el Dr. Evans, mientras que la doctora Huppert fue la responsable de la elaboración de la sección neuropsicológica. Tras la primera versión del CAMDEX, posteriormente se modificaron algunos de los ítems utilizados en la primera versión para conseguir una mayor claridad y hacerlos más asequibles tanto para los individuos de la población general como para aquellos pacientes que padecían alguna enfermedad psiquiátrica. Objetivos: incorporar en una prueba única y estandarizada todos los componentes necesarios para un diagnóstico clínico preciso de las formas comunes de demencia: demencia senil tipo Alzheimer, demencia vascular, demencia mixta y demencia secundaria a enfermedad orgánica. Para cumplir este objetivo fue necesario incluir información importante acerca de las principales formas de trastorno mental orgánico y funcional que deben diferenciarse de las demencias. El diagnóstico no debe efectuarse únicamente en base al estudio del estado actual. Otro de los objetivos es detectar los diferentes tipos de demencia en un estadio precoz y no muy avanzado. Con esta finalidad, se requirió la evaluación de la función cognitiva, que debía tener un rango de puntuaciones suficientemente amplio para detectar grados leves de deterioro. Una parte importante es que se consideró igualmente importante obtener datos de una persona que informara sobre cualquier cambio en la función cognitiva, dado que el resultado de un test no refleja por sí mismo un descenso de la misma. El CAMDEX no pretende cubrir todo el abanico de trastornos psiquiátricos propios de edades avanzadas. Se trata principalmente de una entrevista para el diagnóstico y la evaluación de la demencia. Se recogen las características de otros trastornos orgánicos o funcionales, como los estados fóbicos, de ansiedad y otras neurosis, en la medida en que se relacionan con el diagnóstico de demencia. La entrevista ha sido elaborada para un uso con pacientes en un entorno médico y para encuestas epidemiológicas en la población general con muestras de edad avanzada. El término sujeto se emplea como un término general, haciendo referencia a pacientes, controles o a miembros de la población general. Contenido: el CAMDEX incluye una entrevista diagnóstica compuesta de las siguientes partes: una entrevista psiquiátrica estructurada dirigida al sujeto, que incluye preguntas referentes al estado mental en aquel momento, antecedentes personales y médicos y la historia familiar. Una escala para la evaluación objetiva de una amplia gama de funciones cognitivas. Una tabla estandarizada para registrar observaciones. Una entrevista estructurada con un familiar u otro informante para aportar datos sobre el funcionamiento mental general del paciente. Un breve examen físico que incluye una exploración neurológica. Existe también un apartado para registrar determinados hallazgos de laboratorio y de la medicación que se está recibiendo en aquel momento. La versión actual de la entrevista comprende diversas secciones que se esbozan a continuación. Sección A. La sección A comienza con 3 preguntas sencillas: nombre, edad y fecha de nacimiento. Si el paciente no es capaz de responder satisfactoriamente,
El entrevistador debe abandonar la sección A y pasar directamente a la sección B. La sección B comprende el examen cognitivo que se denomina CAMCOG. Consta de 19 ítems. Sección C. La sección C comprende la observación del entrevistador sobre el aspecto externo, comportamiento, estado de ánimo, lenguaje verbal. Sección D. La sección D comprende un examen físico sencillo que consiste en medir la presión sanguínea y valorar los reflejos, marcha, defectos de audición y visión, temblores y rasgos que aportan parte de la información requerida para poder diferenciar las demencias primarias de las secundarias. Sección E. En esta sección se registran los resultados analíticos y radiológicos. Siempre que sea posible, deben anotarse los resultados del hemograma, niveles de vitamina B12 y ácido fólico, urea, electrolitos y también los resultados de las pruebas de funcionalismo hepático y tiroideo. A su vez, se registran las pruebas analíticas sobre enfermedades venéreas, radiografía del cráneo, tomografía axial computarizada y resonancia magnética cerebral. En la sección F se toma nota de toda medicación que recibe el paciente y el periodo aproximado en que ha estado medicado. Sección G. Esta sección está prevista para cualquier tipo de información puntual y adicional observada en el curso de la entrevista. Su finalidad es la de completar la imagen del paciente obtenida a través de las preguntas estructuradas. Gran parte de la información de esta sección es ofrecida espontáneamente y tiene interés en sí misma, aparte de la ayuda que pueda aportar en la formulación de un diagnóstico al final de la entrevista. Sección H. Consiste en una entrevista estructurada en ausencia del sujeto con un familiar o cuidador que conozca bien al paciente. La entrevista deberá ser cara a cara o bien por teléfono si es que puede obtenerse información satisfactoria. Se anota cualquier cambio de personalidad, dificultades en la vida diaria o indicios de dificultades cognitivas observadas por el informante. En esta sección se incluyen las preguntas que permiten responder a los ítems de la escala de demencia de Blessed y Coles. Completan la sección H preguntas acerca de la presencia o ausencia de fenomenología depresiva o paranoide. Por otro lado, se investigan los antecedentes personales y familiares con la ayuda de preguntas similares a las realizadas al propio sujeto. Administración de la entrevista. Para llevar a cabo una entrevista se requiere del tiempo de administración. Para la mayoría de los pacientes es de 60 minutos, pero de menos tiempo en sujetos normales. La entrevista con el informante puede durar 20 minutos. La prueba CAMDEX incluye ítems que requieren experiencia clínica y ciertos conocimientos en diagnóstico, clasificación y nomenclatura psiquiátrica. Los entrevistadores deben estar familiarizados y poder reconocer síntomas y la gravedad que puede implicar, aunque la mayor parte de la entrevista puede ser rellenada por personas con una formación relativamente corta. El examen y los diagnósticos clínicos solo pueden ser realizados por personal médico especializado. Se requiere del consentimiento ya sea del sujeto o, en caso de demencia moderada a severa, de un pariente o cuidador. En el enunciado que se presenta, se tocará el tema a tratar del estudio y sobre lo que se preguntará para comprender los problemas y solucionarlos. Se le explica que preguntarán sobre su pasado, presente y detalles familiares, así como la realización de un pequeño examen físico. También se llevarán a cabo preguntas a otra persona que lo conozca bien y, por último, se requiere de su firma de consentimiento, aclarando que todo será confidencial. Cuando CAMDEX es administrado por médicos, se establece un diagnóstico clínico tras la conclusión del examen, basándose en los criterios operacionales definidos y la información recogida en la entrevista, así como el posible uso del DSM-3R y del ICD-10, diagnóstico computarizado. El primer paso es desarrollar un algoritmo, para lo cual los esquemas diagnósticos descritos deben marcar las directrices específicas sobre la forma en que los diagnósticos clínicos procedentes de los criterios operacionales deben estar relacionados con los resultados de las diversas escalas del CAMDEX. El segundo paso es un análisis de regresión múltiple de cada una de las escalas, lo cual posibilitará conocer la contribución de cada ítem en la predicción del diagnóstico en los diferentes niveles de fiabilidad.
La versión española del Camdex contiene 332 ítems, 4 menos que la versión original. Uno de estos recoge los años totales de la escolaridad del paciente. También hay una inclusión del mini examen cognitivo. Se ha respetado la versión original en la medida de lo posible. Solo se han sustituido o adaptado los ítems a diversas diferencias entre la cultura anglosajona y la nuestra, que impedían un buen rendimiento de los mismos si se suministraban sujetos de cultura